Hay lugares en México donde el tiempo parece moverse de manera diferente, donde el pasado colonial aún respira entre los árboles y las piedras antiguas. El desierto de los Leones es uno de esos lugares. A pesar de su nombre, no es un desierto sino un bosque denso de pinos y encinos en las montañas al oeste de la Ciudad de México. En el corazón de este bosque se encuentran las ruinas de un antiguo convento carmelita del siglo XVII, abandonado hace más de 200 años pero que nunca se siente completamente vacío. Los visitantes que llegan durante el día ven un parque nacional hermoso, senderos bien mantenidos, familias haciendo picnic entre los árboles centenarios, pero los que trabajan ahí, los que se quedan después de que oscurece, conocen otra realidad. Saben que hay algo más en ese bosque, algo que camina entre las ruinas cuando cae la noche, algo que ha estado ahí mucho más tiempo de lo que cualquier persona viva debería estar. Lo que voy a contarles es mi experiencia trabajando como guardabosques en el desierto de los Leones durante 8 meses. 8 meses que cambiaron completamente mi comprensión de lo que es posible, de lo que significa estar vivo, y de lo que sucede cuando alguien se niega a aceptar que su tiempo ha terminado. Esta es la historia del monje que nunca se fue, y de cómo descubrí que algunos votos religiosos pueden atarte a un lugar mucho más allá de la vida misma. Mi nombre es Óscar Ramiro Fuentes Delgado. Tengo 37 años y nací en Toluca, Estado de México. Estudié biología con especialización en conservación ambiental y siempre quise trabajar protegiendo los espacios naturales de mi estado. Cuando vi la convocatoria para el puesto de guardabosques en el desierto de los Leones, en marzo del 2024, apliqué inmediatamente. Era el trabajo perfecto para mí, cuidar de un bosque hermoso con historia, cerca de la ciudad, pero rodeado de naturaleza. Me contrataron en abril y comencé mi entrenamiento con los otros guardabosques que ya trabajaban ahí. Éramos un equipo de 6 personas responsables de patrullar el parque, mantener los senderos, ayudar a visitantes, y sobre todo quedarnos después del cierre para asegurarnos de que no hubiera intrusos o actividades ilegales. Mi supervisor, un hombre de 50 años llamado Don Pascual, me dio un recorrido completo del parque en mi primer día. Me mostró los senderos principales, los puntos de observación, las áreas de acampar designadas. Y finalmente me llevó al ex convento, la estructura histórica que era el corazón del parque. El convento había sido construido en 1606 por monjes carmelitas que buscaban un lugar aislado para su vida de oración y penitencia. Era una construcción masiva de piedra con pasillos largos, celdas pequeñas donde los monjes habían vivido, una capilla grande y jardines interiores que alguna vez habían sido hermosos pero que ahora estaban invadidos por plantas silvestres. Los monjes habían abandonado el lugar en 1814 debido al frío extremo y la humedad que hacía imposible vivir ahí durante todo el año. Desde entonces el edificio había sido usado para diferentes propósitos. Había caído en ruinas, había sido parcialmente restaurado y finalmente convertido en parte del Parque Nacional. Don Pascual me explicó que el exconvento cerraba a las 5 de la tarde cuando cerraba el parque, pero que nosotros como guardabosques teníamos que revisarlo durante nuestras rondas nocturnas. Me dio un juego de llaves y me mostró las puertas principales y los caminos para entrar al edificio. Pero entonces me advirtió sobre algo. Me dijo que si durante mis rondas nocturnas escuchaba cantos gregorianos o veía luz de velas dentro del convento, no debía investigar. Debía simplemente anotar la hora y el lugar en mi reporte y continuar mi ronda. Me dijo que otros guardabosques habían tratado de investigar esos fenómenos y siempre terminaban perturbados de alguna manera. Le pregunté si estaba hablando en serio o si era algún tipo de broma para asustar al nuevo. Él me miró con total seriedad y me dijo que no era broma, que el exconvento tenía su propia historia, sus propios habitantes que no eran exactamente vivos pero tampoco completamente ausentes, que era mejor respetar ciertos límites y no hacer preguntas que no quería que fueran respondidas. Pensé que don Pascual estaba exagerando o tratando de mantener viva una leyenda local para los turistas, pero acepté sus instrucciones y comencé mi trabajo. Las primeras semanas fueron normales. Mis turnos diurnos consistían en caminar los senderos, ayudar a visitantes perdidos, dar información sobre la flora y fauna del bosque,
asegurarme de que la gente no dejara basura o hiciera fogatas en lugares no designados. Era trabajo físico, pero satisfactorio. Los turnos nocturnos eran diferentes. El parque se transformaba completamente después del atardecer. El bosque, que durante el día era alegre y lleno de familias, se volvía oscuro y silencioso. Los árboles creaban sombras profundas que mi linterna apenas podía penetrar. Los sonidos normales del bosque, animales nocturnos moviéndose entre los arbustos, el viento en las ramas, se amplificaban de manera inquietante. Pero lo más perturbador era el ex convento. Durante el día era solo un edificio histórico interesante, pero de noche se sentía diferente. Las ventanas oscuras parecían ojos mirando. Los pasillos vacíos resonaban con ecos que no tenían fuente clara. Y había una sensación de presencia, como si el edificio nunca estuviera realmente vacío. Mi primera ronda nocturna por el convento fue a las 10 de la noche. 2 semanas después de comenzar el trabajo. Don Pascual me acompañó para mostrarme la rutina. Entramos por la puerta principal con nuestras linternas y comenzamos a caminar por los pasillos largos. Nuestros pasos resonaban en las paredes de piedra. Había grafiti viejo en algunas paredes, nombres tallados, fechas de visitantes de décadas pasadas. Las celdas de los monjes estaban vacías. Pequeños cuartos de apenas 3 metros por 3 metros, donde los monjes habían pasado la mayoría de su tiempo en oración y contemplación. Don Pascual me mostró la capilla. Era el espacio más grande del convento, con un techo alto abovedado y ventanas que alguna vez habían tenido vitrales pero que ahora estaban vacías o rotas. El altar aún estaba ahí, una estructura de piedra simple. En la pared detrás del altar había un crucifijo grande de madera oscura, muy viejo y desgastado. Mientras estábamos en la capilla, escuché algo. Un sonido suave que venía de algún lugar más profundo en el convento. Era como un canto, voces masculinas en armonía cantando algo en latín. Don Pascual también lo escuchó. Me miró y me hizo señas de que saliéramos. Una vez afuera, caminamos en silencio de regreso a la oficina de guardabosques. Finalmente le pregunté qué había sido ese sonido. Él suspiró y me dijo que eran los cantos que me había mencionado mi primer día, que sucedían regularmente, especialmente cerca de la medianoche, que nadie sabía exactamente qué los causaba o por qué, pero que todos los guardabosques experimentados sabían que era mejor no investigar. Le dije que probablemente era un fenómeno acústico, que el viento pasando por los pasillos y las celdas vacías creaba sonidos que nuestros cerebros interpretaban como cantos. Don Pascual sonrió tristemente y me dijo que esa había sido su propia explicación durante años, hasta que vio algo que no podía explicar con lógica. Le pregunté qué había visto. Él dudó, pero finalmente habló. Me contó que 5 años atrás, durante una ronda nocturna, había visto a un hombre vestido con hábito de monje caminando por los pasillos del convento. Al principio pensó que era un intruso disfrazado, tal vez alguien tratando de asustar gente o grabar un video. Lo siguió para confrontarlo, pero el monje no actuaba como un intruso. Caminaba lentamente con las manos juntas en oración, murmurando algo en voz baja. Don Pascual lo llamó, pero el monje no respondió. Siguió caminando hasta llegar a una de las celdas. Entró y cerró la puerta detrás de él. Don Pascual llegó a la celda segundos después y abrió la puerta. La celda estaba vacía. No había otra salida. No había ventanas por las que el monje pudiera haber escapado. Simplemente no estaba ahí. Desde entonces, don Pascual había visto al monje varias veces más, siempre haciendo lo mismo. Caminando por los pasillos, entrando a diferentes celdas, desapareciendo. Y había aprendido a simplemente observar sin tratar de interactuar. Porque las veces que había intentado acercarse más o hablarle directamente al monje, había tenido pesadillas terribles durante semanas. Me contó que otros guardabosques también habían visto al monje. Algunos solo de lejos, como una sombra con forma humana. Otros más de cerca, lo suficiente para ver detalles de su rostro. Todos describían lo mismo. Un hombre de mediana edad con barba, vestido con el hábito marrón de los carmelitas, caminando como si aún viviera ahí,
como si no supiera o no aceptara que el convento había sido abandonado hace más de 2 siglos. Escuché la historia de don Pascual con una mezcla de escepticismo y fascinación. Parte de mí seguía pensando que había explicaciones lógicas. Tal vez personas haciendo bromas elaboradas. Tal vez efectos de luz y sombra que creaban ilusiones. Tal vez el poder de sugestión haciendo que viéramos cosas que no estaban realmente ahí. Pero otra parte de mí, una parte más profunda e instintiva, sabía que don Pascual decía la verdad, que había visto algo real, aunque imposible, y que yo probablemente también lo vería eventualmente. No tuve que esperar mucho. 3 noches después de esa conversación, durante mi ronda de las 11, entré al exconvento solo. Era mi primera vez haciendo la ronda nocturna sin supervisión, y quería demostrar que podía manejarla sin problemas. Caminé por los pasillos principales con mi linterna, revisando las puertas, asegurándome de que no hubiera intrusos. Todo parecía normal, silencioso y vacío como debería estar. Entonces escuché los cantos de nuevo. Más claros esta vez, más cercanos. Venían de la dirección de la capilla. Mi instinto me decía que saliera, que siguiera el consejo de don Pascual y no investigara. Pero mi curiosidad era más fuerte. Necesitaba saber qué causaba esos sonidos. Caminé lentamente hacia la capilla. Los cantos se hacían más fuertes. Eran definitivamente voces masculinas cantando en latín, en el estilo gregoriano que los monjes carmelitas habrían usado siglos atrás. La armonía era hermosa y escalofriante al mismo tiempo. Llegué a la entrada de la capilla y me asomé con cuidado. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. La capilla estaba iluminada con luz de velas. Había docenas de velas encendidas alrededor del altar, en el piso, en los alféizares de las ventanas, y frente al altar, arrodillados en oración, había 7 figuras vestidas con hábitos de monjes. Cantaban con las cabezas inclinadas, completamente absortos en su oración. La luz de las velas proyectaba sombras largas en las paredes, haciendo que las figuras parecieran más grandes de lo que realmente eran. Me quedé congelado en la entrada sin poder moverme ni hacer sonido. Mi mente luchaba por procesar lo que veía. Esto no podía ser real. Tenía que ser una broma elaborada o una alucinación, pero se sentía completamente real. Podía escuchar sus voces claramente. Podía oler las velas, ese olor característico de cera quemada. Podía ver los detalles de sus hábitos, el tejido grueso, los cordones en sus cinturas. Y entonces uno de los monjes giró su cabeza hacia mí. Pude ver su rostro a la luz de las velas. Era el rostro de un hombre de unos 40 años, con barba oscura y ojos profundamente hundidos. Me miró directamente, y su expresión no era de sorpresa o molestia por mi intrusión, era de tristeza profunda. Una tristeza tan intensa que me hizo querer llorar solo de verla. Era como mirar a alguien que cargaba con un peso imposible de soportar. El monje levantó una mano lentamente, como si fuera a señalarme o decirme algo. Pero entonces, entre un parpadeo y el siguiente, todo desapareció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Los monjes se desvanecieron como humo. La capilla quedó en oscuridad total excepto por mi linterna. Encendí mi linterna con manos temblorosas y alumbré la capilla. Estaba completamente vacía. No había velas. No había cenizas de velas quemadas. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Solo piedra fría y silencio. Salí del convento casi corriendo. No me detuve hasta que llegué a la oficina de guardabosques donde don Pascual estaba haciendo papeleo. Debí verme terrible porque inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Cuando terminé, él asintió como si hubiera estado esperando escuchar exactamente esa historia. Me dijo que lo que había visto era lo que todos eventualmente veían si trabajaban ahí el tiempo suficiente. Los monjes que aún realizaban sus rituales, atrapados en algún tipo de bucle temporal, repitiendo las mismas oraciones que habían hecho cada noche durante su vida. Pero me dijo que lo más importante era el monje que me había mirado. Ese monje específico era diferente a los demás. Los otros monjes parecían ser solo ecos, impresiones del pasado reproduciéndose sin conciencia real. Pero ese monje, el de la barba oscura y los ojos tristes,
Estaba completamente consciente. Sabía que ya no vivía. Sabía que el convento había sido abandonado, pero por alguna razón no podía o no quería irse. Don Pascual me dijo que ese monje aparecía a veces solo, fuera de las visiones grupales, que caminaba por el convento como si aún viviera ahí, que algunos guardabosques habían intentado hablar con él y que el monje ocasionalmente respondía. Pero esas conversaciones siempre dejaban a la gente perturbada, cambiada de maneras que no podían explicar completamente. Me advirtió que si veía al monje de nuevo, especialmente si lo veía solo, no debía tratar de comunicarme con él, que simplemente debía continuar mi trabajo y dejarlo hacer lo que estuviera haciendo. Traté de seguir ese consejo. Realmente lo intenté. Pero en las semanas siguientes seguí viendo al monje. No siempre en el convento. A veces lo veía caminando por los senderos del bosque de noche. Otras veces lo veía parado entre los árboles, observando. Siempre con esa expresión de tristeza profunda, y comencé a sentir curiosidad. ¿Quién había sido este hombre en vida? ¿Por qué seguía atado a este lugar? ¿Qué lo mantenía aquí cuando los otros monjes eran solo ecos sin conciencia? Decidí investigar la historia del convento. Pasé mis días libres en archivos históricos, leyendo documentos sobre los monjes carmelitas que habían vivido ahí. Encontré registros de quiénes habían sido los habitantes del convento a lo largo de los años, cómo habían vivido, por qué finalmente lo abandonaron, y entonces encontré algo interesante. En los registros del año 1813, un año antes de que el convento fuera abandonado, había una nota sobre un monje llamado Fray Mateo de la Cruz. Según la nota, Fray Mateo había hecho un voto especial de permanecer en el convento sin importar qué. Había jurado ante Dios que nunca abandonaría ese lugar sagrado, que dedicaría cada día de su vida a la oración y la penitencia en ese sitio específico. Cuando los otros monjes decidieron abandonar el convento por el frío y la humedad insoportables, Fray Mateo se negó a irse. Les rogó que lo dejaran quedarse solo, que él mantendría el convento vivo, aunque fuera la única persona ahí. Pero sus superiores no lo permitieron. Le ordenaron que se fuera con los demás, diciéndole que su voto no era más importante que su salud y su vida. Según el registro, Fray Mateo obedeció la orden a regañadientes. Se fue con los otros monjes cuando abandonaron el convento en 1814. Pero antes de irse, según testimonios de otros monjes, había llorado amargamente. Había dicho que estaba rompiendo el voto más sagrado que había hecho, y que eso lo perseguiría por toda la eternidad. No había más información sobre qué le pasó a Fray Mateo después de dejar el convento. Los registros simplemente terminaban ahí. Pero yo tenía una teoría que explicaría por qué un monje consciente aún caminaba por el convento abandonado más de 2 siglos después. Fray Mateo había roto su voto de nunca abandonar el convento. Y ese rompimiento, esa traición a la promesa más sagrada que había hecho, lo había atado a este lugar de una manera que ni siquiera la partida podía romper. Su espíritu, su alma, su esencia, como quieras llamarlo, había regresado al convento y ahí había permanecido, tratando de cumplir el voto que había roto en vida. La próxima vez que vi al monje, decidí romper las reglas. Decidí hablar con él. Era pasada la medianoche, durante mi ronda usual. Lo vi en uno de los pasillos del convento, caminando lentamente con las manos en oración. En lugar de evitarlo, caminé directamente hacia él. Me detuve a unos metros de distancia y lo llamé. Usé el nombre que había encontrado en los registros. Le dije, Fray Mateo. Él se detuvo inmediatamente. Se giró lentamente para mirarme. A esta distancia podía ver su rostro con más claridad. Era exactamente como lo recordaba de la primera vez. Barba oscura, ojos hundidos, expresión de tristeza infinita. Nos miramos por un largo momento. Y entonces él habló. Su voz era suave pero clara, con un acento antiguo que ya no se usaba. Me preguntó cómo sabía su nombre. Le dije que había investigado la historia del convento, que había encontrado registros sobre él. Él asintió lentamente, como si esto tuviera sentido de alguna manera. Le pregunté si realmente era Fray Mateo de la Cruz.
el monje que había hecho el voto de nunca abandonar este lugar. Él volvió a asentir. Me dijo que sí, que él era ese hombre. O al menos lo que quedaba de ese hombre después de más de 200 años. Le pregunté por qué seguía aquí. Él me miró con esos ojos tristes y me preguntó si yo realmente quería saber la respuesta. Le dije que sí, y entonces Fray Mateo comenzó a contar su historia. Fray Mateo me pidió que caminara con él mientras hablaba. Comenzamos a recorrer los pasillos del convento, nuestros pasos resonando en el silencio de la noche. Él se movía de manera extraña, no exactamente caminando, sino más bien deslizándose, sus pies apenas tocando el suelo de piedra. Me contó que había llegado al convento en 1798, cuando tenía 25 años. Había sido un hombre del mundo antes de eso, había vivido en la Ciudad de México, había tenido planes de matrimonio, una vida secular prometedora. Pero algo había cambiado en él durante una enfermedad grave. Había estado al borde de la partida durante semanas, y en ese tiempo había tenido visiones, o al menos eso creía. En esas visiones, Dios le había mostrado su verdadero propósito. Le había revelado que debía dedicar su vida completamente a la oración, al aislamiento, a la penitencia. No en cualquier lugar, sino específicamente en el desierto de los leones, en ese convento alejado del mundo. Cuando se recuperó de su enfermedad, dejó todo atrás. Rompió su compromiso matrimonial, renunció a su herencia y se unió a los carmelitas. Los primeros años en el convento habían sido los más felices de su vida, me dijo. Había encontrado paz en la rutina estricta de oración, en el silencio, en la soledad compartida con sus hermanos monjes. Sentía que finalmente estaba cumpliendo su propósito divino. Y para asegurarse de que nunca sería tentado a abandonar ese camino, había hecho un voto especial. Un voto de permanecer en el convento hasta su último aliento, de nunca abandonar ese lugar sagrado sin importar qué pruebas enfrentara. Ese voto le había dado fuerza durante los años difíciles, cuando el frío del invierno era tan intenso que apenas podía dormir. Cuando la humedad empapaba todo y hacía que sus huesos dolieran. Cuando la soledad pesaba tanto que algunos monjes perdían la cordura. Su voto lo había sostenido. Era su ancla, su razón de ser. Pero entonces llegó el año 1813. El superior general de la orden decidió que el convento ya no era viable, que las condiciones eran demasiado duras, que los monjes estaban sufriendo más de lo necesario. Ordenó que el convento fuera abandonado y que todos los monjes fueran transferidos a otras comunidades. Fray Mateo les rogó que lo dejaran quedarse. Les explicó su voto, les dijo que Dios mismo lo había llamado a ese lugar específico. Pero sus superiores no lo escucharon. Le dijeron que el voto de obediencia a sus superiores era más importante que cualquier voto personal que hubiera hecho, que debía aceptar la decisión y confiar en que Dios tenía un plan diferente para él. Fray Mateo obedeció, porque había prometido obedecer a sus superiores. Pero el acto de abandonar el convento lo destrozó por dentro. Sentía que estaba traicionando la llamada más sagrada que había recibido, que estaba rompiendo la promesa más importante de su vida. Y esa traición lo consumió. Me dijo que solo vivió 3 años después de dejar el convento. 3 años de miseria absoluta en otra comunidad, sintiéndose como si hubiera perdido su propósito, como si Dios lo hubiera abandonado por romper su promesa. Y cuando finalmente pasó en 1817, su último pensamiento fue el convento. Su último deseo fue regresar al lugar donde había hecho su voto. Y de alguna manera, su deseo fue concedido. Cuando abrió los ojos después de su partida, estaba de vuelta en el convento. Pero ya no era un hombre vivo. Era algo más, algo atrapado entre la vida y lo que viene después. Podía ver el convento, caminar por sus pasillos, pero no podía tocarlo realmente. No podía interactuar con el mundo físico de manera significativa. Al principio pensó que era una segunda oportunidad, una manera de cumplir finalmente su voto. Pero pronto se dio cuenta de que era una maldición, porque no podía cumplir su voto realmente. No podía rezar como lo había hecho en vida. No podía participar en los rituales.
No podía hacer las penitencias que había prometido. Solo podía existir, consciente pero impotente, en el lugar que había amado y que había jurado nunca abandonar. Y así había permanecido durante más de 200 años, observando cómo el convento se derrumbaba lentamente, viendo a los visitantes ir y venir, ignorantes de su presencia, caminando los mismos pasillos una y otra vez, repitiendo las oraciones que ya no tenían poder, tratando de cumplir un voto que ya no podía ser cumplido. Me dijo que los otros monjes que yo había visto eran diferentes. Ellos no estaban realmente ahí. Eran solo ecos, impresiones del pasado reproduciéndose sin conciencia. Pero él estaba completamente presente, completamente consciente. Y esa conciencia era su tormento. Le pregunté por qué no podía simplemente irse, seguir adelante hacia donde los que pasaban iban. Él me miró con esos ojos infinitamente tristes y me dijo que había intentado. Miles de veces había intentado alejarse del convento, caminar más allá de los límites del bosque, encontrar paz, pero cada vez que se alejaba a cierta distancia, algo lo jalaba de regreso. Era como si hubiera una cuerda invisible atada a su esencia, manteniéndolo conectado a este lugar. El voto que había hecho lo había atado aquí, de una manera que ni siquiera la partida podía romper. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer para ayudarlo, para liberarlo de alguna manera. Él negó con la cabeza lentamente. Me dijo que había esperado durante décadas que alguien pudiera ayudarlo, que tal vez un sacerdote o un exorcista pudiera romper los lazos que lo ataban. Pero nadie había podido hacerlo, porque el problema no era una maldición externa. Era su propio voto, su propia promesa hecha con total sinceridad ante Dios. Y no había manera de deshacer una promesa así. Las palabras una vez dichas con verdadero compromiso tenían poder, un poder que persistía más allá de la vida misma. Me dijo que su única esperanza era que algún día el convento fuera completamente destruido, que si el lugar físico al que estaba atado dejara de existir, tal vez entonces podría ser liberado. Pero el convento era un monumento histórico protegido, constantemente siendo preservado y restaurado. Probablemente duraría siglos más. Y así él continuaría, consciente y atrapado, cumpliendo un voto que ya no tenía sentido, en un lugar que ya no era sagrado, esperando una liberación que probablemente nunca llegaría. Mientras me contaba todo esto, habíamos llegado a su antigua celda. Me la mostró, señalando la pared donde había tallado una cruz con sus propias manos, el pequeño espacio donde había dormido en el suelo de piedra, la ventana estrecha por donde había mirado el bosque durante horas de contemplación. Me dijo que pasaba la mayoría de su tiempo ahí, en esa celda, tratando de recuperar algo de la paz que había sentido cuando vivía. Pero la paz nunca venía. Solo había conciencia interminable, soledad absoluta, y el peso de un voto que se había convertido en su prisión. Le dije que lo sentía, que su historia era terrible, que nadie merecía estar atrapado así. Él me agradeció por escuchar. Me dijo que hacía décadas que no había podido hablar con alguien que realmente lo escuchara, que la mayoría de las personas que lo veían huían o fingían no verlo, que yo era el primero en mucho tiempo que había mostrado compasión en lugar de miedo. Pero entonces me advirtió. Me dijo que hablar con él había creado una conexión entre nosotros, que ahora yo lo vería con más frecuencia, lo escucharía con más claridad, que parte de su peso se transferiría a mí, y que mientras más interactuara con él, más esa conexión crecería, hasta que tal vez yo también quedaría atado a este lugar de alguna manera. Le pregunté si eso significaba que debería dejar de trabajar aquí, irme antes de que fuera demasiado tarde. Él me miró con una expresión indescifrable. Me dijo que esa decisión era mía, pero que ya había comenzado el proceso, que hablar con él esta noche había plantado una semilla, y esa semilla crecería sin importar si me quedaba o me iba, y entonces, sin otra palabra, se desvaneció. Un momento estaba parado frente a mí y al siguiente había desaparecido como humo en el viento. Me quedé solo en el pasillo vacío, con mi linterna iluminando piedras frías y sombras profundas. Salí del convento sintiéndome diferente,
cambiado de una manera que no podía definir completamente. Era como si algo pesado se hubiera asentado sobre mis hombros. Un peso invisible pero definitivamente presente. Las siguientes semanas confirmaron lo que Fray Mateo me había advertido. Comenzó a aparecer con más frecuencia, ya no solo durante mis rondas nocturnas, sino también durante el día. Lo veía caminando entre los visitantes que ignoraban su presencia. Lo veía parado en los bordes del bosque observando. Lo veía en mis sueños, siempre con esa expresión de tristeza que ahora entendía completamente, y comencé a sentir lo que él sentía. Una melancolía profunda que no tenía causa aparente. Una sensación de estar atrapado aunque técnicamente podía ir a donde quisiera. Un peso de responsabilidad hacia algo que no podía definir. Don Pascual notó el cambio en mí. Me preguntó si había hablado con el monje. Le dije la verdad. Él negó con la cabeza tristemente y me dijo que había cometido el mismo error que había advertido a otros no cometer. Que interactuar con Fray Mateo siempre tenía consecuencias. Me contó sobre otros guardabosques que habían hablado con el monje a lo largo de los años. Algunos habían desarrollado obsesiones con el convento, pasando todo su tiempo libre ahí, investigando su historia, tratando de encontrar alguna manera de liberar a Fray Mateo. Otros habían caído en depresiones profundas, abrumados por la tristeza que emanaba del monje. Uno había renunciado y se había unido a un monasterio, sintiendo una llamada religiosa que nunca había sentido antes de conocer a Fray Mateo. Todos habían sido cambiados de maneras que no podían revertir. Todos cargaban ahora con una fracción del peso que Fray Mateo cargaba, atados a él y a su historia de alguna manera. Traté de seguir con mi vida normal. Seguí haciendo mi trabajo, saliendo con amigos, manteniendo contacto con mi familia. Pero todo se sentía diferente ahora, menos real de alguna manera. Como si la única cosa verdaderamente real fuera el convento y el monje atrapado dentro de él. Comencé a tener sueños recurrentes. Soñaba que yo era Fray Mateo viviendo su vida. Sentía su devoción inicial, su alegría al encontrar su propósito. Sentía el frío del convento, la dureza de la vida monástica, y sentía su desesperación cuando le ordenaron abandonar el lugar, su agonía al romper el voto más sagrado que había hecho. Y en los sueños yo hacía el mismo voto. Prometía nunca abandonar el convento, y cuando despertaba, por unos momentos confusos no sabía si yo era Óscar o si era Fray Mateo. Las identidades se mezclaban, los tiempos se confundían. Empecé a pasar más tiempo en el convento, incluso fuera de mis turnos de trabajo. Me sentaba en la celda de Fray Mateo, tratando de entender qué había sentido durante sus años ahí. Caminaba por los mismos pasillos que él había caminado, intentando ver el lugar como él lo había visto. Y Fray Mateo aparecía con más frecuencia durante estos momentos. A veces hablaba conmigo, contándome más detalles de su vida y su existencia después de la vida. Otras veces simplemente estaba presente, realizando sus rutinas eternas mientras yo observaba. Me contó sobre los otros que había visto a lo largo de los siglos, los visitantes que venían y se iban, ignorantes de su presencia, los pocos que como yo habían podido verlo y hablar con él. Me dijo que yo era especial de alguna manera, que mi conexión con él era más fuerte que la de otros, y me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que cuando finalmente pasara, cuando mi vida terminara, había una posibilidad de que me uniera a él, que la conexión que habíamos formado podría atarme al convento, igual que él estaba atado, que yo también podría convertirme en un espíritu consciente caminando por esos pasillos para siempre. Le pregunté si estaba seguro de eso o si solo estaba especulando. Él me dijo que había visto pasar antes, que había otro monje, un hermano que había hecho un voto similar al suyo, que también estaba atrapado aquí, pero ese monje había perdido su conciencia con el tiempo, convirtiéndose en uno de los ecos sin mente. Fray Mateo era el único que había mantenido su conciencia completa durante siglos. Me dijo que si yo quedaba atrapado aquí, probablemente mantendría mi conciencia también, al menos por un tiempo. Y entonces seríamos dos almas conscientes atrapadas en este lugar, haciendo compañía en la miseria eterna. Le rogué que me dijera cómo evitar ese destino.
Él me dijo que la única manera segura era cortar la conexión completamente, dejar de trabajar en el parque, nunca regresar al convento, tratar de olvidar todo lo que había visto y escuchado. Pero también admitió que tal vez ya era demasiado tarde para eso, que la semilla que había mencionado nuestra primera conversación ya había echado raíces, que parte de mi esencia ya estaba entrelazada con la suya y con el convento, que incluso si me iba físicamente, mi espíritu ya estaba parcialmente atado aquí. Esa noche salí del convento temblando, no de frío, sino de miedo existencial. La idea de quedar atrapado aquí después de mi partida, consciente pero impotente durante siglos, era más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Decidí irme. Renuncié a mi trabajo como guardabosques a la mañana siguiente. Don Pascual no se sorprendió. Me dijo que había visto esta historia desarrollarse muchas veces. Me deseó suerte y me dijo que esperaba que pudiera liberarme de la conexión con Fray Mateo. Empaqué mis cosas y me mudé de regreso a Toluca. Traté de retomar mi vida anterior. Busqué otro trabajo, pasé tiempo con mi familia, intenté mantenerme ocupado y distraído, pero Fray Mateo no me dejó ir. Seguía apareciendo. Ya no estaba limitado al convento. Ahora lo veía en mi departamento, parado en las esquinas, observándome. Lo veía en las calles de Toluca, entre la multitud. Lo veía cada vez que cerraba los ojos, y los sueños empeoraron. Ahora no solo soñaba con su vida pasada, soñaba con su futuro que era también mi futuro. Me veía a mí mismo como un espíritu atrapado en el convento, caminando los mismos pasillos eternamente, repitiendo las mismas oraciones sin sentido, cargando el mismo peso de un voto que no podía ser cumplido ni roto. Busqué ayuda. Fui con sacerdotes, con psicólogos, con curanderos tradicionales. Todos intentaron ayudarme a su manera. Los sacerdotes hicieron oraciones y bendiciones. Los psicólogos me recetaron medicamentos y terapia. Los curanderos realizaron limpias y rituales. Nada funcionó. Porque el problema no era algo que pudiera ser curado o exorcizado. Era una conexión que había formado voluntariamente al hablar con Fray Mateo, al escuchar su historia, al sentir compasión por su sufrimiento. Esa conexión era parte de mí ahora, tan fundamental como mi propia alma. Han pasado 6 meses desde que dejé el desierto de los leones. 6 meses de vivir con esta conexión, con el peso creciente de saber lo que me espera. Porque ahora estoy seguro. Fray Mateo tenía razón. Cuando pase, mi espíritu regresará al convento. Quedaré atrapado ahí como él, consciente y sufriendo, cumpliendo un voto que nunca hice en vida, pero que ahora forma parte de mi destino. Puedo sentir la conexión haciéndose más fuerte cada día. El convento me llama en mis sueños, en mis pensamientos despiertos. Siento la urgencia de regresar, de caminar por esos pasillos una vez más. Y sé que eventualmente cederé a ese llamado, porque no tengo la fuerza para resistir para siempre. Fray Mateo me visita casi cada noche ahora. Ya no habla mucho. Solo está presente, esperando. A veces pienso que se ve menos triste, como si la perspectiva de tener compañía finalmente le diera algo parecido al consuelo. Me ha mostrado visiones de cómo será. Él y yo caminando juntos por el convento vacío, 2 almas conscientes atrapadas en un lugar que dejó de ser sagrado hace siglos, conversando para pasar el tiempo eterno, compartiendo el peso de nuestra existencia imposible. Y me ha dicho que no estaré solo por mucho tiempo, que eventualmente otro guardabosques vendrá, otro curioso que no escuchará las advertencias, que hablará con nosotros y formará la misma conexión, y entonces seremos 3, y luego 4, y con el tiempo, una comunidad entera de espíritus atrapados, creciendo lentamente a medida que el convento sigue existiendo década tras década, siglo tras siglo. He pensado en maneras de escapar. He considerado opciones extremas que no puedo mencionar aquí, pero Fray Mateo me ha asegurado que no serviría de nada. Que el momento de mi partida, cuando llegue naturalmente o no, simplemente acelerará mi transformación en lo que estoy destinado a ser. Que ya no soy completamente humano. Que parte de mí ya existe en ese lugar entre la vida y la no vida, donde él ha existido durante más de 200 años.
que mi cuerpo aún camina en el mundo físico, pero mi espíritu ya está atado al convento. Anoche tuve el sueño más claro hasta ahora. Me vi a mí mismo en el futuro, vestido con un hábito de monje aunque nunca tomé votos religiosos. Caminando por los pasillos del convento con Fray Mateo, los dos moviéndonos en perfecta sincronía, dos prisioneros devotos y promesas que nos ataron más allá de la vida. Y vi a un guardabosques joven entrar al convento durante su ronda nocturna. Vi cómo nos veía, cómo su rostro mostraba shock y miedo. Vi cómo Fray Mateo se acercaba a él, comenzaba a contarle su historia. Y vi cómo yo hacía lo mismo, añadiendo mi propia advertencia, pero sabiendo que la advertencia no serviría de nada, que este guardabosques también escucharía, también sentiría compasión, también formaría una conexión, y así el ciclo continuaría. Votos hechos con sinceridad convirtiéndose en prisiones. Compasión convirtiéndose en maldición. El pasado negándose a soltar al presente, arrastrándolo hacia atrás, convirtiéndolo en otro fantasma atrapado en un lugar que debería haber sido abandonado hace mucho tiempo. Esta es mi advertencia, aunque sé que no servirá de nada. Si alguna vez visitas el desierto de los leones, si caminas por el ex convento y ves a un monje con barba oscura y ojos tristes, no le hables, no escuches su historia, no sientas compasión por él, porque esa compasión te atará como me ató a mí. Y cuando tu tiempo en este mundo termine, regresarás ahí. Te unirás a nosotros en los pasillos vacíos, caminando eternamente, cumpliendo votos que nunca hiciste, atrapado en un lugar entre la vida y lo que viene después. El convento está esperando, siempre esperando. Y yo pronto estaré ahí también, ya no como visitante sino como residente permanente. Otro espíritu atrapado en piedra y promesas rotas. Y algún día, cuando pases por esos pasillos oscuros, tal vez me veas. Tal vez intentes hablar conmigo. Y tendré que contarte esta historia, advertirte como Fray Mateo me advirtió, pero será demasiado tarde. Porque el simple hecho de verme, de escucharme, de entender mi sufrimiento, será suficiente para comenzar tu propia transformación. El convento siempre necesita más monjes, y los votos, una vez hechos con verdadera devoción, nunca pueden ser completamente rotos, ni siquiera por la muerte.